¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean nuevamente a nuestro podcast En la Esquina con Jesús. Este es nuestro tercer episodio y para el día de hoy contamos nuevamente con la compañía de mi hermosa esposa. Dale, mi amor. ¿Cómo estás? Alegre, nerviosa contigo. Siempre. ¿Nerviosa nuevamente? Sí, suele pasar, ¿verdad? No sé, a vos ya no. Sí, Pero a mí sí, amor. Bueno, vamos a tener un tema muy interesante el día de hoy, mi amor. Creo que va a servir no solo a los jóvenes, ya que la dinámica del podcast pues es que los jóvenes se instruyan. Creo que también va a ayudar a las personas adultas, ¿verdad? Sí. Ya que todos muchas veces carecemos de lo que vamos a hablar hoy. Hemos estado leyendo un libro muy importante, ¿verdad, amor? El cual se llama La práctica de la presencia de Dios, un libro muy interesante. Nosotros también pues lo escuchamos en un programa, ¿verdad, amor? Nos ayudó, nos edificó mucho, nos inquietó, nos dio curiosidad de aprender y buscamos, descargamos el libro, está gratis en lo que es en Google, se llama La práctica de la presencia de Dios y comenzamos a estudiar, ¿verdad, amor? Comenzamos a leerlo los dos y aprender un poco de cada cosa que la queremos compartir el día de hoy, siempre pidiendo la bendición del Espíritu Santo para que sea Él moviéndose en nuestras vidas, ¿verdad, amor? Así es. Qué bonito, ¿verdad? Que una palabra sea inyectada en el corazón de nosotros. Y siempre que Jesús inyecta algo en nuestras vidas es para darlo. Así es. No es para retenerlo. ¿Verdad? De gracia recibimos, demos de gracia. Sí, y este libro se llama de esa manera, ¿verdad? La práctica de la presencia de Dios. De la presencia de Dios. Y es algo que nosotros como cristianos lo tenemos como una práctica general en tiempos. En tiempos, algo como... En espacios. Hacemos de la presencia de Dios algo como... ¿qué se puede decir? Lo metemos en nuestra agenda y no debería ser así, ¿verdad? No debería de ser así y nosotros el día de ayer pues caímos mucho en cuenta, ¿verdad? Son en entendimiento. Sí, nos examinamos mucho a ver si éramos del porcentaje que guarda ese espacio, ese tiempo para entrar en la presencia de Dios, o éramos ese porcentaje que continuamente tenía la presencia de Dios en cualquier lugar y la practicaba. Y la verdad, como dice mi esposa, a la luz de la palabra, a la luz de lo que aprendimos por el autor de este libro, ¿verdad? Sí. Se llama Nicholas Hernán. Este autor de este libro, pues lo que él hizo fue desarrollar un montón de cartas, mandó como 15 o 20 cartas, ¿verdad? A un convento de una monja que era muy amiga de él, y un primo de él pues se encargó de tomar estas cartas, la enseñanza, la práctica que tuvo con la monja amiga del autor, al cual le llamaban el hermano Lorenzo, y hizo un libro de todo ese aprendizaje, ¿verdad? Sí. Y creo que todo donde se menciona a Dios, donde se pone a Dios como el centro de atención, como el autor intelectual de todo, creo que ahí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. Entonces, por eso nos gustó mucho este libro, ¿verdad? Un libro con ya más de casi 400 años de haber sido hecho, fue hecho en 1666. Y pues imagínate, por eso dice la palabra de Dios, que cielo y tierra pasarán, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre, ¿verdad? Todo lo que es Cristo Jesús va a permanecer para siempre, o sea, no cambia. Él sigue siendo el Dios, mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los y de siglos. siempre. Y aquí es donde nos damos cuenta, porque este libro tiene años de haberse... Bueno, no es un libro, eran cartas escritas por esta persona, haciendo expresar de cómo él practicó la presencia de Dios en su vida diariamente, continuamente, y en esa práctica tuvo frustraciones, ¿verdad? Como él comenzó, o Dios le dio la revelación en medio de su ministerio, en medio de su trabajo, de cómo permanecer con la presencia de Dios diaria y continuamente, ¿verdad? Porque hablando de eso, amor, ayer aprendimos algo y yo te hice una pregunta muy, muy curiosa, ¿verdad? Sí. Que dije yo, ¿de dónde nace el término devoción? ¿De dónde fue la idea de qué personaje bíblico o pastoral en la actualidad
se desarrolló el tema de tenga su devocional diario, así dice, ¿verdad? Eso es el término que manejamos. Sí. Tengamos un devocional diario. ¿Qué es un devocional diario? Así lo entendemos. Apartamos un tiempo para Dios, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche. Comúnmente es más en la mañana o en la noche, ¿verdad? Antes o después de nuestras actividades diarias. Sí. Y ese tiempo lo apartamos como para buscar el rostro de Dios, para orar, para aprender algo, para cantarle, alabarle, ¿verdad? Sí. Y yo le decía a mi esposa, ¿quién habrá metido ese término en el cristianismo? Porque viéndolo bien y leyendo y aprendiendo de este libro, me doy cuenta que el hermano Lorenzo, ¿verdad? El que mandaba las cartas, sí, se dio cuenta de algo muy poderoso, y creo que es revelación del Espíritu Amén. Santo. Y es que nuestra vida debe ser una devoción hacia Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que el devocional no tiene que ser de horas, de minutos. Yo creo que nuestro devocional es todo el día. Todo el día. Todo el día. Entonces creo que hemos manejado mal ese concepto de que es un devocional, ¿verdad? Sí, y es ahí lo peligroso de nuestra relación con Dios, porque ahí Él enfatiza que la frustración de Él al no sentir la presencia de Dios continua, sino por tiempos, era porque Él practicaba lo que escuchaba, ¿verdad? O al lugar donde iba. Pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, Dios le revela que su devoción o su devocional tiene que ser hasta para recoger, dice él, una pajita. Una pajita del suelo. Del suelo, exactamente. Del suelo. Que la devoción y el devocional de él, para tener la presencia de Dios continua, era desde lo más pequeño hasta lo más grande, que si lo pequeño lo hacía en amor a Dios, pensando en Él y agradándole a Él, él se sentía con favor de Dios. Y era en su diario vivir, ¿verdad? Y era, por eso decía continuamente. Nosotros realmente, por la vida afanada que llevamos, no sentimos la presencia de Dios permanentemente, continuamente, porque practicamos lo que es tiempos con Dios y hemos cambiado la práctica continua por tiempo de calidad. Sí, o sea, ese tiempo de calidad que dicen que tengamos con Dios es 5 minutos. Ay, fue de calidad, fue de lo mejor. Sí, sí. Y no. O también en una congregación, ¿verdad? Podríamos decir, cuando vamos a la iglesia, estamos 1 o 2 horas normalmente en la iglesia y ya decimos qué tiempo más maravilloso el que tuvimos con Dios. Regresamos a nuestro día a día, a nuestros hogares, a las situaciones del hogar, a las situaciones del trabajo, y perdemos esa presencia de Dios. Qué terrible. Al terminar este libro, amor, nosotros decíamos, esperar un domingo para arrepentirnos, esperar un día de célula para sentir la presencia de Dios, el amor de Cristo Jesús en nuestra vida, es terrible. Es terrible. Porque significa que no te quieres acercar a la luz o te cuesta acercarte a la luz unánime, uno. Y para avanzar en los puntos que vos tenés, amor, te quiero leer este versículo que es del Salmo 139, que ahorita me encantó y cabe mucho en lo que vamos a desarrollar antes de que toques los puntos que tenés. Y dice el Salmo 139, ¿y a dónde huiré de tu presencia? Es una pregunta. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Cómo podemos interpretar este verso? El cielo es un estrado divino, es donde todos queremos estar y morar con Cristo Jesús. Es el lugar de paz, es el lugar de tranquilidad, es el lugar donde habla la Biblia, que no habrá llanto, no habrá dolor y nada que te vaya a frustrar, ¿verdad? El Seol, ¿cuál es? Es el lugar de tormento. Uh-huh. En nuestra vida diaria, lo opuesto al cielo, en nuestra vida diaria, con la presencia de Dios, si yo cargo la presencia de Dios, estando en el cielo, voy a sentir su favor y voy a sentir su presencia. Estando en el Seol, si yo sé que está Dios conmigo, voy a sentir su presencia aún ahí.
en ese momento, ¿verdad? De turbación, o momento de preocupación, o momento de dolor, como habla aquí el Salmo 139. Sí, y es que prácticamente lo que dice el salmista, ¿verdad? Es que no podemos huir de la presencia de Dios, no podemos escondernos. Entonces, de ahí, ¿verdad? Tomando punto de partida de eso, ¿por qué hemos trasladado la presencia de Dios solo a situaciones, a momentos, a ratos? ¿Por qué Dios no se desarrolla en nuestro diario vivir desde que abrimos nuestros ojos hasta que los volvemos a cerrar? Y ahí vamos a tocar unos puntos importantes que estuvimos leyendo en este libro, muy interesante, ¿verdad? Que con mi esposa pues los vamos a estar desarrollando. Puntos específicos. El libro se desarrolla en 4 conversaciones que tuvo el hermano Lorenzo con la monja, ¿verdad? Y la primera conversación que tuvieron ellos hablaban de cómo mantener el gozo de Dios. En su primera carta. Sí. ¿Cuál es el secreto como para vivir en gozo? El hermano Lorenzo le expresaba a la monja, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto para vivir en gozo? Amor, según lo que vos pensás, lo que vos sentís, ¿cómo podés saber vos si yo estoy en gozo? ¿Cómo? Cuando estás en continuo agradecimiento. Oh, qué bonito eso. O sea, ¿por qué en agradecimiento? Porque una persona que está frustrada todo el tiempo no es agradecida. Exacto. Y lo estamos hablando en el ámbito ahorita natural. Cuando todo el tiempo vos estás, amor, gracias por el almuerzo que hiciste, amor. De nada. Cuando vos estás en continuo agradecimiento, ahí está Dios. Ahí está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es grata, es gracia, es una gracia inmerecida. Y está el favor. O sea que cuando agradeces, amor, eso se puede decir, causa un gozo en tu vida. Hay un gozo en tu vida. Exactamente. Entonces se puede decir que vivir continuamente, o el secreto para vivir continuamente en gozo podría ser el agradecimiento. El agradecimiento continuo por cada cosa. Por cada cosa, mala o buena. Sí, porque dice la palabra de Dios, amor, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y la palabra todas es todo. Sí, todo hasta lo incomprensible. Y dice que ayuda para bien según el propósito o el llamado de cada uno, ¿verdad? Que está pasando en la situación. Victorioso. Cuando nosotros somos agradecidos, nosotros sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Él se manifiesta porque no hay queja, no hay reclamo, no hay nada que ponga estorbo al gozo que estás diciendo, amor. Que es un gozo sin importar si son buenas noticias, buenas circunstancias o malas circunstancias. Entonces, un secreto para vivir en gozo sería la gratitud continua, sin importar situación. Así es. ¿Cómo vivir amor continuamente platicando con el Espíritu Santo? ¿Has tenido esa experiencia? Sí, la he tenido, creo que la hemos tenido muchas veces. Vaya, en ese feriado, creo que antes de que leyéramos este libro, ya nosotros estábamos haciendo una práctica. Una práctica, ¿verdad? Sí, porque nosotros solemos invertirle mucho tiempo a la familia. Yo diría, amor, que fue algo que encontré en el libro, que es quitar todo entretenimiento externo. Todo aquello que te estorba la presencia de Dios. Ahí hablaba sobre las cosas negativas que nosotros muchas veces pensamos, estamos continuos, o sea, es más alto el pensamiento negativo en nosotros que el pensamiento positivo de que proviene de parte de Cristo Jesús a través de nuestras vidas. Mira qué importante lo que acabas de decir, amor, y recordé algo, ¿verdad? Pues Dios estableció, ¿verdad?, para la cultura judía, que también tiene que ser un hábito en nosotros, santificar, de verdad, el séptimo día, el día de reposo, santificarlo, y santificarlo es apartarlo. O sea, entregar literalmente todo ese día a Dios, que es el primer día de la semana, todo ese día a Dios, comenzar con Dios, y nosotros lo tomamos realmente como día literal de reposo, es más bien donde menos estamos cerca de Dios, donde más nos alejamos de la presencia de Dios, con lo que mencionabas, con distracciones, nos ponemos a tirar una maratón de una serie en Netflix o nos tiramos todas las temporadas de algún anime que nos gusta. Ay, y dejamos de tener ese tiempo. O dormimos todo un día. O dormimos todo el día con motivo suficiente humanamente de decir, sí, es que trabajo de sol a sol, mi trabajo es cansado. Humanamente es entendible eso.
pero realmente Dios quiere que en los tiempos de reposo, donde no estamos en el ajetreo diario del trabajo, es donde más estemos cerca de Él, ¿verdad? Es que por eso, mira, amor, si en lo imposible, o sea, si en lo posible no buscamos de esa presencia. Sí, va teniendo todo a favor de nosotros. Teniendo el tiempo, teniendo los espacios, teniendo los recursos, los lugares cercanos, no lo vamos a buscar en momentos de donde estamos apretados de tiempo. Por eso enfatizo quitar toda distracción externa. Hay mucha distracción externa: música, televisión, fiestas, reuniones, amistades, todo lo externo que te aparte de la relación continua, pensamientos, todo lo que nos lleva a quitarle el primer lugar a Dios. Hagamos ese punto, ¿verdad? Y no vamos a entrar, amor, en legalismo, ¿verdad? No vamos a decir que usted no puede ver una película, que usted no puede ver una serie, siempre y cuando obviamente le beneficie. Eso es lo bonito de este libro, mira, que se acerca mucho a la Biblia. Eso es lo bonito de este libro, que este libro enfatiza la relación continua a la práctica de la presencia de Dios. Y la vida diaria. Y a la vida diaria. Por eso él decía, si recoges una pajilla, hazlo en amor. Si haces el favor a alguien, hazlo en amor, sabiendo que es para Dios, que es para Él que lo haces. O sea, todo lo que gira en nuestra vida tiene que hacerse, o tiene que expresarse, o tiene que decirse, o tiene que demostrarse que es como para Dios. Y solo voy a poner un ejemplo para que no se vea tan legalista lo que nosotros estamos diciendo. No sé si te acordás, amor, que hace unos días estábamos en un tiempo familiar, nuestros 3 hijos y nosotros 2. Y nosotros 2 nos fuimos al cuarto a descansar. Y uno de nuestros hijos fue atrás de nosotros y se acostó en el pecho mío. Luego te tiró el brazo a vos y te abrazó. Y yo le di un beso en la frente y le dije: Arthur, has escogido la mejor parte. Estar con tus padres. Estar con tus padres. ¿Por qué? Porque de esa manera es la que Dios quiere que nosotros lo busquemos. Hay una distracción externa, que en este caso era el FIFA. Están jugando en la Xbox con nuestros otros 2 hijos, o quedándonos en el teléfono, o viendo tele. Algo que nos va a distraer y nos va a relajar. Pero la mejor parte que Arthur buscó fue el abrazo de sus padres, el estar en tiempo, el reposar en el seno de su madre, de su padre, el decir: ay, quiero estar con mi padre, quiero estar con mi madre. Él no buscó un espacio, él no buscó un tiempo, él buscó la presencia de su padre y de su madre. De esa manera es en la que Dios quiere que nosotros lo busquemos, continuamente lo estemos buscando para estar en su seno. Ahí en ese libro decía, para llegar al otro punto, que las mentes cargadas, no saludables, eran por falta de la presencia de Dios. Porque quien te quita los malos pensamientos es Cristo. Este es otro punto. Dice que para llevar una vida con gozo, también es importante llenar nuestros pensamientos acerca de Dios, enaltecidos delante de Dios. La gratitud es estar diciendo gracias, pero también tener pensamientos de gratitud. Entonces, amor, para que sigas, ese es un punto también en la plática: llenar nuestra alma, ministrar nuestra alma con pensamientos acerca de Dios. O sea, todo gira en Él. Amén. ¿Por qué hay tantas almas turbadas? ¿Por qué razón hay tantas almas irritables que no se les puede decir nada, que no se les puede tocar ningún tema, que dicen: no quiero hablar? Eso es como siempre toco algún meme, ¿verdad? Pero es que este es el dinamismo del podcast, ¿verdad? Vaya, a mí me encanta cuando lo traes. Está ese meme que dice, ¿verdad? Está el hombre enojado y la mujer peleando, y la mujer le dice: a ti lo que te hace falta es Jesús. Entonces, literalmente,
cuando hay irritabilidad, tristeza, y no es que esas cosas no puedan venir a nuestra vida, pero tenemos que contrarrestarlas con pensamientos de Dios. Por eso se llama práctica. Practicarlo. Practicar en todo, o sea, si algo no se practica, no saldrá bien. Tienes que practicarlo para que llegues a su objetivo. Exacto, llegues al entrenamiento adecuado. Exacto. Donde las cosas van a ser más fáciles. Exacto. Después. Y aquí, en cuanto a lo que decís, amor, la dedicación que nosotros hagamos en la presencia de Dios calmará y traerá gozo. Todo va a depender de la dedicación, del tiempo, del esmero, de la práctica que nosotros hagamos en Dios para obtener el gozo. El gozo no es como vos decís, amor, que nos pasa algo bueno y obtenemos una alegría momentánea. Sí, las alegrías son circunstanciales. Y nosotros hemos cambiado esa alegría por el gozo eterno. Entonces, mi alma la va a calmar cada vez que yo practique la presencia, de estar en la presencia de Dios. Sabes que ahorita se me viene un versículo hablando del gozo, ¿verdad? Y le dice el salmista al Señor, le dice, devuélveme el gozo de mi salvación. Qué tremendo. Y qué bonito, oíme bien. O sea, con solo el hecho de ser salvados, de ser salvos por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, ya debería haber un gozo en nosotros. Ya debería haber un gozo. ¿Será, amor, entonces que perdemos el gozo en nuestras vidas porque creemos que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no es suficiente para tapar todos esos pecados, para quitar la suciedad de nuestras vidas? O sea, ¿sentimos realmente o inconscientemente estamos pisoteando la sangre del Cordero? ¿Sabes qué es lo que pasa, amor? Que no hemos entendido, como lo habla este libro, la gracia inmerecida. Según nosotros, la gracia es momentánea. Si vos pecas, la gracia no está sobre tu vida. Y él lo decía, Lorenzo lo decía, cada vez que yo pecaba, cada vez que yo me sentía pecador, iba a la presencia de mi padre, donde estuviera lavando trastes, porque él era cocinero. Era el cocinero de un restaurante, no sé si era restaurante o una cocina, no sé qué era. De una cocina. Sí, es que ahí usan otras palabras, ¿verdad? Que nosotros no, pero aquí sería una cocina, y dice que en el momento que él lavaba los trastes y se sentía tan pecador, él solo le decía, Padre, perdóname, te fallé, y que inmediatamente él ponía sus manos a disposición al ministerio. Otra vez, o sea, echaba mano de la gracia, como él mismo decía, y hay un versículo, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia para que encuentren el oportuno socorro. O sea, él sabía que le había fallado a Dios y inmediatamente echaba mano de la gracia y decía, yo necesito la gracia, la agarraba, la pensaba, la creía en su corazón y su vida continuaba. Y decía, yo sabía que la presencia de Dios estaba conmigo. Amén. Porque su gracia no se había apartado de mí. Amén. Entonces, esto es conforme a nuestra mente. ¿Qué es lo que hay en nuestra mente que nos está turbando nuestra alma para no sentir la salvación, como decíamos? El gozo de nuestra salvación, y que pensamos que por malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes, perdemos la salvación. No, y la salvación es un regalo inmerecido. O sea, no hay nadie, no hay ni uno tan solo bueno, dice la palabra. Sí. Todos somos malos, todos nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Toda la humanidad, el único justo se llama Jesucristo. Entonces, imagínate que, como te digo, pisoteamos ese sacrificio, esa sangre del Cordero, diciendo, es más grande mi pecado. Ay, qué tremendo. Mi pecado es más grande que el sacrificio que Cristo hizo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Echemos mano de la gracia cuantas veces sea necesario, hasta que Dios nos permita avanzar, crecer espiritualmente, y hasta que Cristo venga a que tomemos la altura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, amor, ministrarnos con pensamientos de Dios, pensamientos positivos, pensamientos de fe y de esperanza. También, amor, tengo que, pues, una manera de mantener el gozo en nuestras vidas y practicar la presencia de Dios, ¿verdad? Sería entregarnos. Primero dijimos que Dios esté de continuo en todo, ¿verdad? En nuestra vida, pero también sería entregarnos a Dios en todo. Lo que hablaba, ¿verdad? Lo que hablaba el hermano Lorenzo en su libro, y lo que expresábamos, amor, que aún levantando una pequeña pajita del suelo, un pequeño sucio, ahí tiene que estar Dios. Entregar su vida a Dios.
Si usted viene y dice, yo no trabajo, en su casa le toca lavar los trastes, lavarlos como que fueran para Dios. Sí. Le toca ir al trabajo y su trabajo es pesado. Usted tal vez puede ser un albañil, un obrero de construcción, sí, jala bastante, pero en todo lo que haga, llevando a Dios siempre con usted, diciendo, Señor, esto lo hago por ti, para ti. Entonces, entregarnos a Dios en todo, amor. Sí, fíjate que la razón por la cual nosotros no nos entregamos por completo a la presencia de Dios es a causa de la insensibilidad espiritual. Nosotros tendemos a ser insensibles a esa presencia que nos espera en todo momento y en todo tiempo. Tendemos a menospreciarla. Esa presencia. Porque, como lo dijimos al inicio, parte de que no nos entreguemos a Dios es por las distracciones externas y le damos más importancia a lo de afuera que a lo que es perpetuo, que es la presencia de Dios. Y yo no tengo que ser insensible a su presencia, porque dice la palabra de Dios que Dios está dispuesto a revelarle todos sus secretos a sus hijos, no a desconocidos, a sus hijos. Y para yo ser hija tengo que reconocerlo, tengo que ser agradecida, tengo que estar en todo tiempo con Él, tengo que buscarlo. Ahí tienes que llevar a Dios. Sí, porque si vas a la universidad, vaya, estamos en un tiempo bien difícil. Lo que te decía, amor, la gente anda muy irritable. Las personas andan muy irritables. No, y eso está escrito cuando la palabra dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar y no van a tener tacto en cómo expresarse, en cómo pedirte las cosas que tú vendes o que tú ofreces. No van a tener tacto. Hay un dicho que dice ya no andan buscando quién se las hizo, sí, sino quién se las pague. Sí, entonces, ¿cómo nosotros como hijos vamos a reaccionar? ¿Será que vamos a reaccionar con la viva carne? De la misma manera. De la misma manera, o vamos a reaccionar con la presencia de amor de Dios. Con la presencia de Dios. Entonces es importante que entendamos entregarnos a Dios en todo tiempo. Es estando en su casa, usted puede estar ahí con Dios, mostrando gratitud, con pensamientos positivos, haciendo sus labores diarias, preparando a los niños, haciéndole la comidita a su esposo, en todo lo que haga. Sí, estando amor. Ahí está el Señor. Yo lo estoy haciendo como para el Señor, ¿verdad? Sí. Está en su trabajo lo mismo, amor. Atiende clientes, está con su jefe, vea la autoridad de su jefe, aunque muchas veces son injustas, pero usted vea que es Jesús. Amén. Porque dice la palabra que no hay autoridad puesta si no es por Dios. Así es. Cuando usted viene y dice, bueno, aunque mi autoridad ahorita puede estar errando, pero yo la respeto porque estoy respetando a Dios al hacer esto. Usted tiene el favor de Dios, usted tiene el gozo de Dios. Amén. Aunque las cosas sean injustas. Entonces, jóvenes y adultos, traten de entregarse a Dios en todo lo que hacen, en casa, en el trabajo, en la universidad. Últimamente yo he escuchado una frase muy típica ahora en los jóvenes, y es que no tienen tiempo. No tienen tiempo. Ahora, antes hubo un mover en los jóvenes que es que eran vagos. ¿A qué me refiero con vago? Que no trabajaban, no hacían nada productivo. Eso se le llama una persona vaga, ¿verdad? Sí. No de repente que ande haciendo cosas ilícitas. Un vago es alguien que no hace nada productivo, ni para su casa, ni para su vida, ni para nada. Ahora es al contrario. Ahora los jóvenes, y ahí es donde actúa Satanás estratégicamente, ahora los jóvenes que están más ocupados. La mayoría de jóvenes con los que nosotros trabajamos estudian, trabajan y pasan en la universidad y no tienen tiempo. Entonces dejamos a Dios, como lo decíamos al inicio, ¿verdad? Para un pequeño tiempo. Señor, solo te voy a dedicar 15 minutos porque tengo que hacer una tarea de 4 horas. Señor, solo te voy a dedicar 20 minutos porque mi trabajo dura 12 horas. Qué tremendo eso, amor. Y ¿sabes qué es lo que pasa, amor? Que es lo que decía el libro. Si nosotros tomamos la presencia de Dios como un deleite, no como un deber, nosotros continuamente practicaríamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Haceme un favor, amor, ahorita que diste eso en el teléfono, buscar el término devoción o deleite. Devoción, préstame el teléfono mientras seguís aportando, porque ahorita que dijiste eso del deleite, la presencia de Dios, recordé algo que había buscado aquí yo también, amor. ¿Cómo para que reforces un poquito
cómo deleitarse en el diario vivir, amor? Mira, algo bien importante que aprendimos en este libro. El deleite es el 100% a la presencia de Dios. ¿Qué es lo contrario del deleite? Es un defecto que se llama egoísmo. Si en mi corazón hay egoísmo, yo no le voy a dedicar tiempo a la presencia de Dios. Si en mi mente hay egoísmo, yo todo el tiempo no voy a estar en la presencia de Dios. El egoísmo me aparta de lo eterno, de lo celestial, de lo espiritual. Pero cuando tengo amor y estoy enfocada que en todo tiempo yo pueda sentir la presencia de Dios a través de mi vida, va a ser un deleite buscarle. Oye, qué bonito esto, ¿eh? Hay varios términos, se los recomiendo, busquen significado de devoción. Hay varios términos, y este es uno de los bonitos. Oye, la devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración inspirado por la dignidad, la virtud o los méritos de una persona. O sea, qué tremendo. Realmente cuando nosotros decimos un tiempo devocional hacia Dios, tiene que ser un sentimiento profundo de respeto y admiración a Jesucristo en este caso. O sea, amor, que tenemos un concepto erróneo de lo que es devocional, porque como vos mencionabas, para nosotros muchas veces haga su devocional, es un deber. Es un deber. Es un deber de todo cristiano, es un sacrificio. Qué tremendo es. O sea, vas y lo primero que hacemos cuando leemos la Biblia es dormirnos, ¿verdad? Es decir, ya no quiero leer. No, te estás durmiendo, pero agarra el teléfono y se te quita el sueño en un 2x3. O sea que hemos cambiado nuestra devoción. O sea, veneramos esta pequeña maquinita, le ofrecemos un profundo sentimiento de respeto y admiración a todas las aplicaciones y distracciones que en él hay. Mira qué tremendo, porque este libro fue escrito en 1666. ¿Sí? Y este libro habla de distracciones. Y la primordial distracción hoy en día es el Internet. Es la tecnología. Y podemos decir que en el tiempo de antes no había. Pero ¿quién diría? O sea, ¿cómo diría él que iba a haber una distracción en 2024 en nosotros? Y es que Dios es un Dios. Eso es un Dios por eso tenemos un Dios de generaciones, ¿verdad? De generación en generación. O sea, imagínate que hizo que un siervo tuviera la revelación en 1666. Mira, a mí me da escalofrío. Para aplicado a esta generación. Qué tremendo es nuestro Dios. A mí me da un escalofrío porque nosotros podemos tener nuestra Reina Valera en nuestro teléfono y la abrimos en nuestro teléfono y la buscamos y nos dormimos. Pero vos cambias la Reina Valera por otra distracción y te despertás. Eso significa que no hay un deleite por buscar la presencia de Dios para nuestra vida. No hay una devoción. Miren, amados, es increíble el caminar. Fíjate que me estoy acordando de un líder, no voy a decir su nombre, pero una vez me dijo, Luciana, ¿cómo oras vos? ¿Cómo es tu relación con Dios? Y yo me acuerdo, amor, no sé si te viene esta persona a la cabeza, y yo me acuerdo que yo le dije, yo estoy loca, le dije, porque yo hablo con él todo el día. O sea, yo no tengo tiempo, sinceramente, para encerrarme en un cuarto, distinguir un tiempo, una hora y encerrarme y estar con él. Y él decía, bueno, mis tiempos son los sábados, tantas horas. Pero entonces yo soy loca porque yo todo el día hablo sola. Todo el día le estoy comunicando a Dios cómo me siento, si me siento pecadora, si pidiendo me siento, ayuda, pido sabiduría para actuar en mi día. Y es pidiendo amor, porque a veces, como dice, el prójimo no se deja amar, no ayuda. Pero sinceramente es una cuestión completamente diferente. Es lo que hablábamos ayer, decíamos, y que algo se nos fue enseñado en el pasado, que antes de asistir a nuestra congregación o a nuestra célula donde usted se congregue, donde usted asista para recibir una palabra de Dios,
prepárese desde antes. Busque la presencia de Dios en su casa, no espere que el pastor, que el líder que está ministrando haga descender la presencia. ¿Sabe qué? El líder tiene la presencia de Dios. Amén. El pastor tiene la presencia de Dios porque tuvo una búsqueda antes. Pero yo sé que va a esos lugares, buscó la presencia de Dios. Por eso es que al pueblo de Dios le cuesta meterse en la presencia, en el río de Dios, en el mover de Dios. Por eso porque literalmente llegan a meterse de un solo, y no, como vos decís, amor, desde antes, ¿verdad? Es día de reunión, es día de buscar a mi Padre. O sea, hemos puesto la iglesia que sí sirve como un hospital espiritual, pero la iglesia no solo es hospital, no, es un lugar de crecimiento, es un lugar de deleite. Dios dice, en un salmo dice, qué hermoso es ver habitar todos juntos. No dice es deleitoso para Dios, es deleitoso para Dios que todos nos congreguemos. Sí, y no dice, qué bonito es que todos los hermanos se estén descargando. Sí, verdad. Y exacto, como vos decís. Hemos tenido que la iglesia es un lugar para descargarnos, solo para descargarnos y no irnos a deleitar de la presencia de Dios. Entonces, la Biblia dice en ese verso que bueno es habitar juntos en armonía. Y hay hermanos que ni te dicen porque no andan con armonía. Sí, es tremendo eso que decís. Entonces la presencia se busca desde antes. Usted lo que va a hacer allá es confirmar la presencia de Dios en su vida. Es ver descender la presencia de Dios, la gloria de Dios, mejor dicho. Sí. Porque es diferente la presencia de Dios a la gloria de Dios. Entonces lo que hacemos en la iglesia es ver descender la gloria de Dios. Así es. ¿Verdad? Qué bonito eso, amor. Esto es uno de las 4 conversaciones que se desarrollaron en el libro. Vamos a la segunda conversación, son 4. Vamos rápido. Nos extendimos, no, más bien al revés, nos extendimos mucho en la primera. Hay tanto que aportar, tanto que hablar de cada situación, ¿verdad? Y quisiéramos pues que estos programas fueran más grandes, ¿verdad? Pero que se deleitaran en verlo. Sí, todo en la presencia de Dios y en la voluntad de Dios. Sí, entonces, vamos a tocar un punto tan importante, ¿verdad? Como es el amor. En la segunda conversación que tenía el hermano Lorenzo, ¿verdad? Con la monja relataba que él le habló del amor. El amor como guía de nuestras acciones. Sí. Oíme bien, dice la palabra de Dios, ahora pues están la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de estos, el amor, dice. Oíme bien, lo menciona 2 veces. Dice que es el mayor. O sea, cualquier cosa que no se haga con amor, cualquier cosa que no guíe con amor, estamos cometiendo un error para mantener la presencia de Dios o para practicar la presencia de Dios en nuestras vidas, amor. Sí, cometemos el error de no andar en amor. ¿Verdad? El amor es lo que a mí me mueve en deleitarme, el amor es lo que a mí me mueve estar gozoso y el amor es lo que me mueve a mí estar donde tengo que estar. Yo creo, no amor, estar en lugares equivocados. Yo creo, amor, que también tenemos que hacer un poquito de énfasis en esto. También tenemos un concepto erróneo de lo que es el amor. Sí. ¿Verdad? Porque el amor, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, no es egoísta. Sí. O sea, es al contrario. Lo que no es del otro lado. Entonces, el amor es dadivoso. La misma palabra lo dice. Entonces, tenemos un falso concepto del amor. Porque cuando nosotros decimos, yo soy amor, yo quiero amor, es recibir, no darlo. No darlo. Sí. Entonces, no se está... Entonces, ¿qué es el amor, mi esposa? Sí, la Biblia también enseña que Jesucristo es amor y lo muestra en muchos pasajes bíblicos, pero el amor Jesús lo demuestra en servicio. Por eso sale aquel verso con Pedro, donde le está enjuagando los pies. Pedro quiere ir y lavarle los pies a Jesús, porque para ellos Jesús es su Dios. Pero vino Jesús y le dijo, no, Pedro, yo voy a lavar tus pies, yo voy a enjuagar tus pies. Y Pedro se sintió indigno y dijo, no, como maestro me vas a lavar los pies a mí. Le dice, yo lavaré tus pies, entonces enjuágame hasta los cabellos. Jesucristo se hizo menor. Sí, él dice que él mismo dijo que él vino para servir, no para ser servido. Exactamente. Entonces el amor es un servicio amor.
constante. Constante. Y en ese verso que hablaste dice que el amor todo lo sufre. Tendemos a creer que el amor solo es, como dice la palabra, amor, ¿verdad? Que es felicidad o satisfacción. Pero el amor todo lo sufre. Hay un sufrimiento dentro de nosotros cuando amamos, porque estamos amando con amor de Dios. Estamos dando, estamos sacando fuerzas donde no las tenemos para servir a alguien más. Estamos dando lo que Jesús ha dado a nuestras vidas, que es amor, darse a Él para que yo tenga vida eterna, para que yo no esté en delitos y pecados, para que yo no sufra una eternidad en fuego consumidor, como dice su palabra. Qué bonito. Mira que de verdad cómo se desarrolla la conversación, amor. Sí. Lo que acabas de mencionar es un punto, que el amor de Dios nos da seguridad aun cuando hemos pecado. Lo que estás hablando, ¿verdad? Que de repente no nos sentimos dignos, no nos sentimos aptos, nos sentimos que estamos flaqueando, nos sentimos débiles, pero Dios en su palabra deja versículos tan importantes que dice, ¿verdad? Jesucristo, que Él intercede por nosotros, Él es el intermediario entre Dios y los hombres. O sea, Jesús dice, no importa si has faltado, no importa si has pecado, aquí estoy yo para limpiar tus pecados. Yo intercedo, el Espíritu Santo intercede por ti con sonidos indecibles, dice la palabra, con gemidos indecibles. Sí. Y qué bonito saber que el amor de Dios hace que nosotros nos volvamos a levantar. Hace que nosotros nos retiremos del pecado, reconozcamos nuestras faltas y tengamos el deseo de levantarnos y seguir adelante. Si hay amor, no hay egoísmo. No hay egoísmo. Si y Dios lo manifiesta amor, no hay egoísmo. Desde la creación. Sí, porque el egoísmo es lo contrario. O sea, el amor, el egoísmo, amor, la manifestación del egoísmo es no dar. Es no dar. Es recibir. Es no dar, y la verdad que nosotros somos seres de dar, porque ya fuimos diseñados para eso, ¿verdad? Y demostrarlo de esa manera. No sé. Tengo algo más, amor, que aún ese amor de Dios en las pruebas y aflicciones es lo que nos fortalece a nosotros. Sí. O sea, cuando nosotros estamos puestos en pruebas, en aflicciones, como dice la palabra, ¿verdad? Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas los librará Jehová. Amén. Creo que es importante entender que Dios no solo lo va a hacer para el crecimiento de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, sino que también nos va a librar de muchas aflicciones por puro amor. Sí. Por puro amor. Y cuando usted entiende eso, cuando usted entiende que el amor de Dios dice que no escatimando a su propio Hijo, sino que entregándolo, el Padre entregó a su Hijo, a lo más preciado de la creación, por amor a nosotros. Sí. Cuando usted entiende, y es una manera de vivir continuamente en amor, en el amor de Dios. Cuando usted entiende eso, joven o adulto, quien quiera que esté viendo esto, no va a haber impedimento para reconocer sus faltas, no va a haber impedimento para acercarse a Dios y reconocer que ha pecado y que necesita que el Señor lo vuelva a levantar. Creo que importante es el amor para vivir practicando la presencia de Dios. Algo también, amor, que es muy importante sería cuando nos acerquemos a Dios, no acercarnos con un devocional religioso. Creo que Dios ya conoce suficiente nuestras vidas, nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios que aún las cosas que salen de nuestro corazón no se han materializado en un pensamiento, en una obra, y Dios ya las conoce. ¿Por qué no ser franco y real delante de Dios? Si, como mencionabas al inicio, si en los cielos quieres esconderme, ahí estás tú, si en el Seol, ahí estás tú. Dios está en todo lugar. Está en todo lugar. ¿Por qué entonces le cuesta tanto al cristiano, amor, ser transparente con Dios? ¿Qué crees que sea el problema para que no seamos reales y auténticos delante de Dios? Es que mira, amor, de verdad que si no lo buscamos, no vamos a quitar esa imagen de Dios como el Dios castigador. O sea, nuestros hijos se acercan sabiendo que los amamos. Que sea que nosotros los reprendamos, o sea que no, siempre estamos ahí para ellos.
y tenemos el concepto de Dios, que Él está súper lejos de nosotros cuando nosotros pecamos. Y Él es donde está más cerca. ¿Dónde está? Es que mira qué bonito eso. Vamos a cerrar esta segunda conversación con este punto que dice que el camino más corto para ir a Dios es el amor. Es el amor. O sea, no se prive usted de decir voy a entrar, que no es malo, es muy bueno, pero decir voy a entrar en una semana de ayuno, voy a entrar en una semana de oración para perdonar a mi cónyuge, para perdonar a mi hermano. Dice aquí que el camino más corto es el amor. Es el amor. Y el amor cubre multitud de faltas. Así es. Y el amor echa fuera el temor. Y esas cuestiones, amados, por eso tenemos que leer mucho la Biblia. Y llenarnos de palabra. Llenar nuestros pensamientos. Esto entonces es como, bueno, no voy a decir esa parte, ¿verdad? Por respeto. Pero no, o sea, no nos sacrifiquemos en algo que Dios no nos ha pedido. La Biblia enseña que hay cosas que solo salen en ayuno y oración, que son echar fuera demonios. Sí, echar fuera demonios. Pero no, amados, porque usted haya pecado. Sí, dice que el velo se rasgó cuando Cristo Jesús se entregó por amor al mundo. No dice que ayunó, no dice que entró en ayuno. Dice Pablo, teniendo gratuitamente la entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Libre. O sea, gratuita. No es presentando en esos momentos de aflicción, de necesidad, no es presentando sacrificio, que no es malo que usted muera su carne, que no es malo que usted consuma el pecado, que se lo ofrezca como ofrenda. Pero entienda que hay una mejor ofrenda llamada Cristo Jesús, que fue agradable delante de Dios y que es más que suficiente. Si usted se acerca a Cristo, Cristo lo acerca a Dios. Es como lo que decías anoche, ¿verdad, amor? Para cerrar esa tercera carta. Segunda carta, que vos decías, el primer mandamiento de los 10 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Dios en ese primer mandamiento no le dice a usted pasos para llegar a mí. Exacto. Dice solo ámenme. Amén. Ámenme con todo su corazón, quiten toda distracción externa, ámenme con toda su mente, llénense de mi palabra para que en su mente no hayan cosas negativas que puedan romper mi relación con ustedes. Ámenme con toda su alma, tal y como sientan sus emociones. Yo voy a estar alma, ahí. Mente y corazón. Y mira cómo es Dios, que estos puntos yo los escribí y cómo el Espíritu Santo va desarrollando toda la conversación, porque esa es la tercera conversación donde el hermano Lorenzo hizo énfasis, y es pensamientos constantes en Dios. O sea, cuando hablamos de pensamientos constantes en Dios, como decía mi amada, ¿cómo vamos a tener esos pensamientos si no leemos la palabra de Dios? Si aquí están los pensamientos del Padre, aquí está el testimonio de Cristo, ahí hay palabra de fortaleza, ahí hay palabra de salvación, ahí hay palabra para el caído, para el enfermo, para el necesitado, para todo. Entonces, difícilmente va a ser que usted tenga pensamientos de Dios para cada situación si no lee la palabra de Dios, si no se agarra de las promesas. Entonces, amor, para que desarrollemos este punto, la fe debe ser el principal alimento de nuestros pensamientos. Sí. La fe de los versículos que hablan ahí. Sí, la fe viene por el oír. Y el oír palabra de Dios. Miren, amados, a partir de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús nos muestra, oí bien esto, amor, Jesús nos muestra cómo sus 12 discípulos caminaban continuamente con Él. En este caso, nosotros seríamos como nosotros continuamente estudiamos de Él. Aún siendo pecadores sus discípulos y errando en muchas cosas, Jesús no se apartó de ellos. Y más bien les enseñaba. Más bien les enseñaba en amor, dice la Biblia. Y los adiestraba. Me da risa, amor, que llegan, no recuerdo, Juan, y no me acuerdo cuál era el otro discípulo.
fueron a predicar, ¿verdad?, las buenas nuevas de la salvación, de que había venido el Mesías y todo. Entonces no lo recibieron en una región ahí del pueblo de Dios, no lo recibieron, entonces se vinieron enojados y le dijeron a Jesús, maestro, fuimos a tal región, no lo recibieron. ¿Quieres que oremos ahorita, maestro, para que descienda fuegos y los consuma como Sodoma y Gomorra? Imagínate qué pensamiento. Imagínate, ¿verdad? Y me llamaba la atención que decía un pastor, oiga bien, Juan, el discípulo del amor, porque el evangelio de Juan se enfoca en el amor de Jesús, ¿verdad? Sí. El discípulo del amor hablando de consumir, hablando de que caerá fuego sobre la gente y los consumiera. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesucristo les dice que no han entendido, misericordia quiero, no juicio. Entonces, como decía vos, constantemente caminaba Jesús con ellos, constantemente los corregía, nunca los apartó. Dice que nunca los echó fuera, nunca, y la misma palabra dice, Jesucristo dijo, el que viene a mí yo no lo echo de mí, no lo echo delante de mí. Incluso de Judas, nunca lo apartó, sabiendo que lo iba a traicionar y que lo iba a vender esta moneda de plata, sabiéndolo Jesús, porque él estaba en el Espíritu con el Padre y todo lo sabía, sabiéndolo no lo apartó de él. Entonces esto nos llama a la respuesta que acabas de hacer la pregunta. No es Jesús el que se aparta de nosotros, somos nosotros los que nos apartamos de su presencia. En nosotros está la decisión si practicar hasta que yo me sienta llena de la presencia de Dios continuamente, no por espacios, sino perpetuamente. Así como Él nos los enseñó en los libros, ¿verdad? Del Nuevo Testamento. Sí, y amados, es que es tan importante, ¿verdad?, que sus pensamientos sean constantes en Dios para cada situación de la vida. Que usted tenga en la Biblia, en la palabra de Dios, esas respuestas, tenga esa gracia inmerecida. Usted dice, yo fallé, ahí hay versículos que le dicen, no importa si has caído, 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios lo está haciendo todo, amados. Él solo quiere un corazón dispuesto. Exacto. O sea, decía nuestro líder, ¿verdad? Luisito, que Dios te bendiga si estás escuchando este podcast. Decía nuestro líder Luisito, mira, dice, la vida de Jesús o el reino de Dios es la única película que está spoileada desde el inicio. O sea, ya saben cuál es el final. El spoiler está desde el inicio, ¿verdad? Y el spoiler del final es que ya fuimos salvados. Sí. Entonces, por la gratitud de esa salvación es que Dios nos llama a tener y compartir, vivir en su presencia diariamente y no apartarnos de Él por ese favor inmerecido que nos dio. Pero entonces, si usted quiere tener pensamientos constantes en Dios, lea la palabra de Dios. Aumente su fe en la lectura de la palabra. Las pruebas y las situaciones van a venir y usted las va a contrarrestar. Los pensamientos negativos, los pensamientos de derrota, de estancamiento, usted lo va a contrarrestar con palabra de Dios. Es la única arma. Es la única arma porque Dios es fiel a su palabra y la respalda. Amén. Y la respalda. Entonces, qué bonito llenarnos de constantes pensamientos en Dios, rechazar pensamientos que no provienen de Él, poner siempre nuestra confianza en Dios, amor. Porque también yo te voy a decir algo, amor. Si yo vengo en este momento y estoy pasando una gran necesidad, y la palabra a mí me enseña que Jesucristo va a suplir todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Imagínate las riquezas de Dios, ¿verdad? Infinitas. Sí. Y dice que Jesucristo va a suplir mis necesidades. No solo es que yo tengo que pensarlo, decirlo, sino que tengo que confiar. Amén. Es diferente. Sí. Es diferente. Entonces, ¿de qué manera se confía en situaciones difíciles, amor, para mantener la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Te ha tocado algún punto donde vos mirás todo, literalmente todo al revés, todo al contrario, y decías, aquí solo me queda confiar? ¿Qué es confiar, mira, amor? Nosotros podríamos decir que estamos en una temporada donde estamos confiando en que Dios, la obra de Dios es de Él. Amén, sí. Que la obra no es de nosotros. No de nosotros, solo somos administradores. Mira qué bonita la confianza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, que no estamos viendo el fruto de nuestro trabajo espiritual, pero nuestra confianza y mi fe
está en que la obra de Él no es mía, que al tiempo de Él dará su fruto, no a mi tiempo. Entonces te doy ese ejemplo en algo que nosotros pues estamos viendo, ¿verdad? En este tiempo, pero esa es mi fe, amor, esa es mi esperanza. Y de verdad, esa es nuestra confianza, nuestra paz y nuestro gozo, porque imagínate entrar en desesperación. Hablando, amor, de práctica, a nosotros nos tocó practicar esto. Sí. De repente ahorita lo podemos decir con mucha convicción y confianza, pero al inicio no era así. No. Al inicio, como todo obrero, como todo agricultor, cuando va a sembrar, se esfuerza, recibe sol, no desciende la lluvia, y si a veces desciende la lluvia y mucho, ahoga la semilla, ahoga el fruto que ya se estaba dando. Así es el reino de Dios espiritualmente. Muchas veces nosotros sembramos, estamos pendientes, sufrimos cosas, invertimos tiempo, oración, tantas cosas, ¿verdad? Sí. Y no vemos el crecimiento. Entonces eso llega a agobiarnos, eso llega a ponernos tristes, pero hemos empezado a practicar la esperanza, ¿verdad? Y como dice aquel versículo tan lindo que dice, aunque la higuera no florezca, aunque los viñedos no den su fruto, y en las vides no esté su fruto, dice, con todo y esto alabaré al Señor. Amén. Y nosotros ahí estamos, perseverando. Amén. No somos perfectos, pero hemos practicado. Pero ahí está Jesús. Hemos practicado la Ahí confianza. Está Jesús. Si nosotros solo vemos 3, 2, 1, ahí está Dios. Dios es fiel a su palabra y dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí estará Él. Sí, y eso es lo bonito de confiar, creer que Él está ahí y para Él hacemos todo. Para Él es todo. Él y para Él. Para Él es todo. A mí hay una alabanza que así dice, ¿verdad? Todo hecho por Él y para Él. Hay un versículo que también, a mí me encanta eso. Entender que toda la creación, buenos, malos, chicos, grandes, ricos, poderosos, pobres, los débiles, todo le pertenece. Dice la palabra de Dios que Él es el primogénito de toda la creación, que todo fue hecho por Él y para Él. Amén. Y cuando usted entiende ese versículo, usted dice, mi vida le pertenece a Dios, mi propósito, mi existencia, mi familia, mi trabajo. Y usted ya comienza a confiar en Dios. Y eso es lo que decía Lorenzo. Decía, yo viví para Él y voy a morir para Él. Fíjate que ese libro de Lorenzo me recuerda mucho al libro de Pablo, que todo lo tomaba por basura porque tenía a Cristo. O sea, Cristo es el centro, Cristo es todo. Y el que tiene a Cristo tiene una base a dónde ir, tiene un lugar a dónde ir, tiene sus pies firmes. Yo le decía hace 1 año o 2 años atrás a un hermano de nosotros que él venía con una pregunta, con una dificultad, con una duda de una decisión que iba a tomar. Y yo le decía, hermano, pero si usted en la decisión que va a tomar no llega a obtener la respuesta deseada, usted tiene donde caer, que es a los pies de Cristo. Sí, es un lugar firme. Es un lugar firme donde Él lo va a levantar. Al final de cuentas, amados, vamos a tener que pasar circunstancias que son de aprendizaje, pero de aprendizaje a acercarnos más a practicar la presencia de Dios. Pero los que no tienen a Cristo, ¿dónde caen? ¿Dónde caen? ¿Dónde cae? ¿Quién los levanta? ¿Quién los levanta? Entonces, para esto es este tipo de podcast. Porque tal vez no estamos donde usted quiere que nosotros lo levantemos, pero está este video para que usted se fortalezca en Dios y practique la presencia de Dios en su vida. En su vida tiene que ser una práctica hasta que ya sea algo natural. Algo deleitoso. Le voy a poner un ejercicio ahorita. Respire, inhale, exhale, exhale. Haga esto por las próximas 24 horas. Sí. Va a ser cansado para usted. Va a ser porque ya es algo natural respirar. Y la idea es que en la práctica de la inhalación, de la exhalación, en su vida, en su devoción diaria, en poner su vida al tiempo de Dios, constante, con pensamientos de Dios, con todo lo que haga para Dios, ya sea tan fácil como respirar. Así ya es. Sea algo que esté dentro necesario. de usted. Necesario.
Porque ahora respiramos por respirar. Y no nos tomamos el tiempo incluso de ser agradecidos por el aire que respiramos, ¿verdad? Sí. O sea, deleitarte, o sea, hacerlo así y agradecer. Agradecer. Y la siguiente conversación o el cuarto punto, ¿verdad? Sería renunciar sinceramente a nuestra forma de vivir, amor. En esa renuncia también viene el comenzar a adorar a Dios, el orar y santificarnos. Sí. ¿Cómo realmente se puede renunciar a tu forma de vivir? ¿Cómo podemos reconocer nuestras faltas y decir necesito un cambio? Creo que para eso se necesita mucha humildad. Sí, fíjate que hay un pasaje en la Biblia del joven rico. Que Jesús, bueno, el joven rico ve a Jesús y le dice, maestro, ¿cómo puedo ser salvo? Le dice, ¿de qué manera puedo ser salvo y estar contigo? ¿Verdad? Le dijo Jesús, guarda la ley, obedece los mandamientos. Ya todo esto lo hago desde pequeño. Exacto. Y él le dijo, sí, todo esto he hecho, maestro. Todo esto hago, tú me conoces. Y Jesús le dice, sí, es cierto, todo eso lo haces, pero ahora da todo lo que tienes a los pobres. Porque era un joven rico, lleno de posesiones. No sé de qué está lleno en este momento que no quieras dejar y que te está doliendo dejarlo, pero es algo que Dios nos pide. Den todo lo que tienen, den su corazón, denlo, porque ahí Él va a permanecer. El darlo todo, amados, es vivir para Él. Es dejarlo todo para Él, vivir para Él, hacer las cosas para Él. En nuestro mecanismo de vivencia, amados, debería de ser esa, vivir para Cristo. Y no sé por qué ahora duele tanto dejar lo que tenemos. La misma Biblia dice Jesucristo, agarren, o sea, tomen su cruz y síganme. Les está diciendo, es una cruz pesada, sí, porque yo la cargué. Son cosas que duelen, sí, porque yo lo cargué, yo lo viví, pero síganme, no se detengan. La cruz es pesada, amados, pero no se detengan, prosigan a Cristo Jesús. Y en esa renuncia que uno tiene que hacer, decir, Señor, yo renuncio a mi vida, ¿sabes qué? Mi vida, reconocer mi vida sin ti es un desastre, yo te necesito. Y comienzo a vivir para ti, en mi diario vivir. Muchas veces cometemos el error, este es uno de los puntos, ¿verdad? Nuestra santificación no depende del lugar de nuestras actividades. Me encantó este punto, porque cometemos el error de decir, no, yo no puedo ser santo por el lugar donde trabajo. Hay mucha gente secular, hay mucha gente conocedora. Y dice el hermano Lorenzo y hace énfasis que nuestra santificación no depende de las actividades que realicemos. No es excusa. No es excusa. Y es realmente esto muy verdadero. Porque entonces Jesús se santificó hasta la muerte en la cruz. Él fue santo, sin mancha, sin arruga, no fue encontrado en el pecado. Y él se sentaba con rameras, él se sentaba con alcohólicos, él se sentaba con leprosos. ¿Cuál es tu excusa? ¿Defendió la santificación de Jesús? No, él se guardó en todo. En todo, él fue donde anduvo, en todo. Incluso antes de crucificarlo, dijo uno de ellos, él es perfecto, no le encuentro pecado. Si ustedes quieren, crucifíquenlo, pero yo no daré dictadura. A él lo vieron santo en todo su caminar, porque conocían de Jesús. Entonces, nosotros no vamos a tener excusa más. En este caminar no vamos a tener excusas porque tenemos todo a la mano. Tenemos su presencia, tenemos su amor, tenemos el perdón de pecados. Como dice la palabra, ¿verdad? En este tiempo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, como dice mi amada, no hay excusa para no buscar santificarse, no hay excusa para no buscar estar a cuentas con el Creador, no hay excusas para no renunciar a uno mismo y decir, Señor, ¿sabes qué? Mi vida no me gusta. Renuncio a mi vida, te entrego mi vida, quiero vivir para ti, quiero vivir por ti, aún en las actividades diarias que usted realiza en su trabajo,
no diga, porque hago esto no puedo santificarme. No, al contrario, en todo lo que haga, santifíquese. Sí. En todo lo que haga, hágalo para la gloria de Dios. A mí, cuando el Señor me dio un trabajo hace ya más de 10 años, yo le dije algo, un versículo que a mí me marcó la vida y lo sigo predicando y lo sigo diciendo. Yo le dije al Señor, Señor, si tú me das un trabajo digno de un hijo tuyo, yo te prometo hacer las cosas como para ti. Y eso está en 1 Colosenses 3:23, que dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón. Amén. Como para el Señor, sabiendo que de Él obtienen la recompensa. Así es, desde amor. que el primer día que yo comencé a trabajar, hace más de 10 años, ya tenía otros trabajos, pero estuve un tiempo sin trabajo, ya tenía entendimiento de fe, ya tenía entendimiento espiritual, y yo le dije al Señor, a partir de mi primer día de trabajo, todo lo que haga lo voy a hacer para ti. Amén. Y como sé que es para el Rey de Gloria, trato de hacerlo de la mejor manera, trato de ser de los más puntuales, trato de esforzarme, de pedir cosas que no me han hecho, porque yo me acuerdo de esa promesa que le hice a Dios. Y podría decirse, amor, que vos tenés no todo el derecho, ¿verdad? Pero tenés todas las excusas a tu favor después de 10 años de laborar en estar laborando en este lugar, de decir, ay, voy a llegar tarde, ¿sí? Sí. Porque como tengo 10 años de trabajo aquí, estoy cansado, he mostrado buen testimonio. O como ya saben que soy buen trabajador. Voy a llegar tarde, me lo merezco. He sido 8 años súper mega puntual, creo que cuenta para que una semana entre tarde. Mas, sin embargo, vos le hiciste una promesa a Dios. Y vos la estás cumpliendo. Porque sabes que es para Él que vos tenés y mantenés tu puntualidad en ese lugar. Día a día, semana a semana. No es para que te tengan en alto. Exacto, en no ese lugar. Es porque vos se lo dijiste al Señor y por ende sabes que la palabra que vos le dices es para tu Señor. Exacto, ¿no? Y como dice el versículo, dice, sabiendo que de Él van a obtener la recompensa. O sea, al final la recompensa viene de Dios. Al final, si hay algo bueno en mí, es Cristo reflejado en mí. Si hay alguna recompensa, si me premiaron por eso, por aquello, es la recompensa de Dios. Porque Dios conoce la profundidad de nuestros corazones y las cosas que nosotros hacemos para Él. Entonces, no hay pretexto que usted diga, voy a hacer un cambio de actividad para guardar la presencia de Dios. No, obviamente, si usted está cometiendo actos ilícitos, ahí sí, ¿verdad? Ahí sí le podemos decir, renuncie. Lo que hablamos de renunciar, renuncie, agárrese de la fe, agárrese de la confianza y busque un lugar donde Dios va a ser glorificado en lo que hace, donde usted no se va a sentir mal en lo que hace, donde usted va a dar gloria y honra a Dios por lo que haga. Entonces, renunciar personalmente, aceptar la ayuda de Dios, confiar en Dios, santificarse y practicar el amor. Practicar el amor, la lectura de la palabra, la oración. Le voy a dar un consejo. Satanás es muy astuto. Él es de milenios y milenios de años. Sí. Fue un querubín, lo sabemos. Tiene mucha sabiduría, fue el sello de la perfección de Dios. Estamos contra un enemigo que nos conoce muy bien. Sí. Aquí el único que nos da la victoria, porque es el ser supremo de todo, es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo está a favor de ayudarle a usted y a mí, pero es necesario que cuando usted menos espiritual se sienta, más ore. Cuando usted menos fuerte se sienta, más adore. Donde más débil se sienta, cuando usted más distracciones tenga, más lea la palabra, más busque la presencia de Dios, más reconozca sus errores, más menciónelo, porque suele suceder, amor, que solo mencionamos cosas seculares y externas. El mencionar el nombre de Dios en el transcurso de nuestro día hace que Él se haga presente. Amén. Porque lo estás invocando, lo estás llamando. Imagínate, o sea, cada vez... versículo, amor, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Y la salvación no solo es sacarnos de las garras del infierno, ¿verdad? Llevarnos a una eternidad. Salvación, la palabra salvación va mucho más allá, mucho más allá del sacrificio perfecto que Cristo hizo. Es vivir o tratar de vivir una vida en gozo, en plenitud, en presencia, en práctica de la presencia de Dios en nuestras vidas. O sea, qué bonito es entender eso, amado.
Si usted me está escuchando hoy por hoy, le digo, si usted ha caído, si usted se siente más sucio, más pecador, le digo que es un momento perfecto para buscar a Dios, perfecto para orar, perfecto para reconocer, perfecto para renunciar a su vida, sí, perfecto para darle la oportunidad de que Dios se glorifique en sus debilidades. O sea, no hay excusa. Sí, ese mensaje pues nos impactó a nosotros, ¿verdad? De un libro de hace años. En 1666 nos impactó y nos está desafiando a seguir teniendo una práctica constante para sentir su presencia. Esperamos que sea impactante para ti y te desafíe a sentir esa presencia perpetua, no solo por momentos, sí, no solo por espacios, no solo por tiempos, sino continuamente. Que este tercer episodio sea de bendición para tu vida. De verdad que cada cosa que nosotros estamos tocando aquí, el Señor nos la da como un regalo, pero no para quedárnosla, sino para dártela. Entonces, esperamos la aprecies porque esto es dado para Él y es hecho para Él. Esto es como que viene el patrón, Él es el patrón de patrones, ustedes saben. Él puso este sueño en el corazón de mi esposa, que estamos tratando de desarrollarlo de la mejor manera, sí, con muchos errores que cometemos humanamente, pero así vamos, ¿ves? Vamos practicando hasta que cada cosa se va haciendo cada vez más fácil. Sí, claro. Entonces Él pone, ¿verdad? Dice, quiero que hablen de este tema. Hoy los voy a instruir, hoy los voy a capacitar para hablar de ese tema. O sea, van a recibir ustedes y van a dar lo que de gracia les doy. Y si les motivamos, ¿verdad?, que busquen este libro. Hay unos, voy a decir hermanos porque somos del mismo cuerpo, ¿verdad? Sí. Son de Oklahoma. Los escuchamos el día de ayer y nos motivó mucho a leer este libro. Son 36 páginas, 4 cartas, en los cuales de verdad son 20 cartas, amor, pero divididas en cuatro cartas, y de verdad que fue satisfactorio leerlo porque está muy pegadita a la vivencia que tenemos que tener. Y es totalmente gratis. Y es gratuito. O sea, usted viene, escriba ahí en el navegador, en Google, ponga la práctica de la presencia de Dios, ponga libro PDF, automáticamente la primera página que le salga, muy bonita, una historia, una conversación, una experiencia de un joven en aquel momento, sí, que Dios le reveló, que Dios le dio tanta visión para esta generación, para la anterior, para esta. Qué bonito. Gracias a Dios, tenemos ese ser supremo que se provee de antaño, sí, que ya tiene la estrategia de tiempo. Solo dice la palabra misma, dice: buscadme y viviréis. Y queremos cerrar este episodio pues dándole gracias a Dios, motivándolos a que nos sigan. Queremos ser de bendición para sus vidas. Queremos que la palabra de Dios los alcance. Suscríbanse al canal, den un like, compartan, para que el mensaje de Dios, para que las respuestas de Dios, para que la revelación de Dios, que muchas veces viene de nosotros mismos, pero muchas veces, como este caso, sí, viene de otro autor, edifica nuestras vidas, sí, edifique las de ustedes. Queremos ser una fuente de bendición para sus vidas por medio del Espíritu Santo. Y denle un fuerte like, compartan, comuniquen de esta página. Vamos a estar para servirles hasta donde Dios nos dé vida, ¿verdad? Y esperamos que sean muchos años de vida. Y les motivamos, practiquen. Estos son algunos puntos. El Espíritu Santo puede extenderse más en sus vidas, pueden decirles qué cosas hacer, qué cosas cambiar, porque Él los conoce de todo corazón. Practique la presencia de Dios en su vida, practíquela en amor, practíquela en gratitud, practíquela con gozo, practíquele. Su vida tiene que ser una devoción diaria para Dios. Eso tiene, no busque solo tiempos para Dios, no, su vida entera, su día entero. Refuerce esos tiempos aparte en oración, claro, pero refuerce lo que ya todo el día hizo para Dios, para la gloria y gloria de Dios. Yo los bendigo, doy gracias por sus vidas, amor. Un placer haberte tenido otra vez. Amor. Hasta el próximo episodio. Si Dios lo permite. Nos despedimos. ¿Cómo se llama el podcast? En la esquina con Jesús. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga.